Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Este momento donde abrimos la palabra del Señor y rescatamos esos principios bíblicos tan hermosos que de alguna manera nos llenan de vitalidad, nos llenan de fe y nos permiten tener una mejor relación con nuestro Dios maravilloso. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio de poder acompañarte. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te animamos a que lo hagas y que también puedas compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo número 14 y el día de hoy nos corresponde meditar a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 26. Estamos haciendo una pausa dentro de nuestras meditaciones en el libro de Números debido precisamente a esta hermosa celebración que tenemos este tiempo de la Semana Santa, de la Semana Mayor, donde entonces nosotros vamos a estar meditando precisamente en los textos que tienen que ver con estos días tan llenos de santidad, tan llenos del amor del Señor, tan llenos de la salvación que el Señor nos ha otorgado a través de su sacrificio victorioso en la cruz del Calvario. Nosotros le hemos titulado a esta breve meditación de la siguiente manera: en la mesa con Jesús, en la mesa con Jesús. ¿Sabe que una de las más hermosas experiencias que nosotros como cristianos podemos vivir y celebrar precisamente es el de poder celebrar la comunión, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordar su resurrección y llenarnos de la fe y de la esperanza de que al final de nuestra historia tenemos un Salvador, tenemos un Dios que es tan hermoso, tan poderoso, que nos va acompañando en cada momento de nuestro recorrido de la vida. Y en este preciso texto bíblico que nos corresponde meditar el día de hoy, pues se nos relata sencillamente ese momento donde los discípulos, por órdenes del Señor Jesucristo, pues se disponen a preparar el lugar, el sitio, para poder celebrar la comunión, para celebrar la cena, para celebrar la Pascua. Y sabes, creo que en lo particular nosotros podemos aprender algunas cosas muy interesantes. Por lo menos hemos rescatado 3 enseñanzas que queremos dejarte en tu corazón y que anhelamos verdaderamente que sean de mucha, pero de mucha bendición para tu vida. La primera enseñanza, por ejemplo, nosotros la observamos a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 16 y le pusimos de la siguiente manera: Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Ten la plena seguridad, ten la plena certeza de que tenemos un Dios que lleva el control de nuestras vidas, que tenemos un Dios que está siempre presente en nuestra vida y, sabes, tiene en sus manos cada detalle de nuestra historia, cada detalle de la vida. Por ejemplo, en este evento de la celebración de la Pascua, esa comunión que iba a tener con sus discípulos, sencillamente el Señor Jesucristo, a pesar de todo el calvario que le avecinaba, de todas las cosas que iba a sufrir, Él tenía todo planeado, tenía todo preparado. Vamos a la lectura bíblica, ¿te parece? Para tener una idea de lo que significa este primer punto de que Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Dice el versículo número 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Es impresionante ver cómo el Señor Jesucristo les da las instrucciones a sus discípulos para que ellos vayan a los preparativos. Y de alguna manera, sabes, yo cuando leo estos versículos me quedo con la convicción de que tenemos un Dios que no deja todo, no deja nada al azar, no deja nada al momento de que a lo mejor se haga o no se haga, no. Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo guardado y de tal manera que nos da esas instrucciones precisas para que nosotros podamos preparar nuestras vidas y disfrutar de este momento tan hermoso de tener una comunión con nuestro Dios. Sabes, Dios nos va dirigiendo paulatinamente en cada paso de nuestra vida. Tenemos un Dios que es tan hermoso, tan lleno de amor hacia nosotros, que nos va preparando cada momento de nuestras vidas. Precisamente, ¿sabes para qué? Para poder disfrutar de ese hermoso tiempo de comunión. Entre otras palabras, para poder sentarnos a la mesa con Él, para poder disfrutar de su compañía, de su compañerismo, ¿sabes? Aún en medio de la crisis, aún en medio del caos. Hay una segunda enseñanza que podemos rescatar y observar a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 21. Y le hemos puesto de la siguiente manera. Número 2. Dios ve más allá de las apariencias. Dios ve más allá de las apariencias. Vamos a la lectura de estos versículos, del versículo 17 al 21. Dice así: Cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sabes? Y aquí está entonces el momento tan tremendo. Han preparado la cena, han preparado la mesa, están todos sentados ahí y de repente el Señor Jesucristo comienza a expresarles su condición en el corazón. Les empieza a mostrar la realidad de la vida y les dice que uno de ellos le va a entregar. Lo impresionante de este texto, querido hermano y querida hermana, ¿sabes qué es? Que cada uno de los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? ¿Seré yo? De alguna manera ellos en su mente quizás en algún punto habían abrigado la duda, en algún punto habían llenado su corazón de ese sentimiento de incertidumbre, ¿sabes? Creo en lo personal que nosotros tendremos que entender que Dios nos permite sentarnos a su mesa, no porque seamos perfectos, no, Él nos conoce, Él sabe nuestras imperfecciones y Él nos conoce. No nos invita a sentarnos a su mesa porque seamos perfectos en todo, no, sino ¿sabes por qué? Porque sencillamente Él nos ama y porque nos ama quiere que disfrutemos de esa hermosa relación con este Dios maravilloso. Querido hermano y querida hermana, no tratemos de impresionar a Dios con nuestra apariencia. Más bien, seamos honestos, seamos transparentes. ¿Sabes por qué? Porque Él nos conoce. ¿Sabes? La escritura aquí nos dice que cada uno de los discípulos se comenzaron a entristecer y pensaban que en algún punto ellos mismos podían traicionar al Señor Jesucristo. Me detengo aquí y te hago una breve pregunta. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? ¿Eres realmente fiel? ¿Eres transparente? ¿Eres honesto? ¿O de repente te da esa especie de doblez espiritual donde mostramos un rostro, donde mostramos una cara, donde mostramos una intención, pero al final de nuestra historia no es lo correcto? Nos vamos deambulando por la vida haciendo cosas que no le agradan al Señor. Necesitamos reconocer que Dios ve más allá
de la apariencia. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, la comunión con Dios nos brinda esperanza. Tener comunión con Dios, acercarnos a su mesa, nos llena de esperanza. Dice el versículo número 22 al versículo número 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Qué impresionante momento. Qué momento de cercanía, qué momento de comunión, qué momento de disfrutar esta preciosa presencia de Dios. Sabes, cuando nosotros disfrutamos de la comunión con Dios que nos brinda esperanza, estamos hablando, como lo dice el versículo número 22, es una esperanza que nos llena de bendición. Dice el versículo número 22, de alguna forma, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo. Sabes, cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, cuando disfrutamos de su compañía, recibimos su bendición. Y sabes qué hermoso es poder saber también que tenemos la esperanza, como lo dice el versículo número 24, de un nuevo pacto, donde sencillamente ahora el que cumple la promesa, el que va hacia adelante en este nuevo pacto, es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 dice, y esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El Señor derramó su sangre preciosa y lo hizo para nuestro beneficio, lo hizo para que de alguna manera nosotros pudiéramos tener paz con Dios, pudiéramos de alguna forma obtener salvación y disfrutar de esta bendición tan plena. Sabes, es una esperanza también que nos brinda el anhelo de un futuro lleno de victoria, un futuro victorioso, como lo dice el versículo número 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay la esperanza de un mejor futuro, hay la esperanza de una mejor relación, hay la esperanza de que el Señor es un Dios triunfador, victorioso y que vamos a disfrutar de su presencia continuamente. Y me quedo con el último versículo, el versículo número 26, donde nos habla también de esta preciosa esperanza de poder adorar a Dios incluso en los momentos de crisis. Dice este versículo número 26 que es realmente hermoso. Dice, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Querido hermano, cuando vas a enfrentar crisis, cuando vas a pasar por momentos difíciles, lo mejor de lo mejor es adorar al Señor, cantarle, entregarle nuestra devoción, decirle cuánto le amamos y, sabes, quedarnos ahí en su presencia, sabiendo que a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las incertidumbres de la vida, podemos disfrutar de una presencia hermosa de nuestro Dios. Estar en la mesa con Jesús. 3 enseñanzas entonces que hemos aprendido el día de hoy. Número 1, Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Número 2, Dios ve más allá de las apariencias. Y número 3, la comunión con Dios nos brinda esperanza. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.